Guiones y guionistas, capítulo 428. Hoy volvemos a vuestras preguntas, que tenía unas cuantas en la recámara, para hablar, entre otras cosas, sobre series autoconclusivas. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del autoconclusivo mundo de los guionistas y el serial arte de los guiones. Hoy volvemos a vuestras preguntas porque, bueno, la verdad es que se me quedaron unas cuantas el otro día sin contestar y digo, venga, vamos a sacarlas ya de encima. Y bueno, vamos a hablar unas sobre series autoconclusivas, otras sobre sinopsis, sobre argumentos, pero bueno, esto lo veremos ahora. Ya sabéis que podéis enviarme todas vuestras preguntas a través de la web, las redes sociales, Instagram, YouTube, o los que estáis suscritos también en la plataforma, podéis hacerlo ahora a través de Discord, ese servidor privado que tenemos para relacionarnos. Pero antes de contestaros a vuestras preguntas, os recuerdo que en la plataforma de cursosdeguion.com tenéis todo lo necesario para poder aprender a escribir guiones y convertiros en guionista si es que acaso es ese vuestro deseo. Ya que tenemos cursos, pues eso, que te enseñan a escribir cortos o largometrajes, pero no solamente a escribirlos, sino también, por ejemplo, hay un curso de dossier de largometraje que te enseña a preparar el dossier para venderlo, hay otro de curso de cómo vender un guión, o sea, como que intentamos acompañar todo el proceso. A día de hoy ya tenemos 70 cursos y bueno, cada semana salen clases nuevas. Hoy, de hecho, continuamos con el curso de showrunner de serie, ¿no? En el que estamos analizando esta figura, ¿no? Del showrunner que está tan de auge actualmente, ¿no? Y se habla tanto de ello, ¿no? Bueno, pues en la clase de hoy vamos a ver las competencias que tiene un showrunner, que ya os digo que son muchas más de lo que parece a primera vista. Realmente, uno cuando te pones a ver todo lo que hace falta, todo el trabajo que tiene que hacer un showrunner, dices, uy, que aquí hay que saber mucho. Y recordaros que la suscripción también te da acceso a la comunidad de guionistas que hemos creado en el servidor privado de Discord, como os decía antes. Y bueno, este sábado os aviso que hemos quedado para una sesión de preguntas y respuestas en el cual, bueno, cualquier duda que tengáis, pues entre todos intentamos resolverla. Está muy bien porque no es que uno haga una pregunta y uno conteste, sino como que somos varios, somos allí distintos profesionales de distintas partes del mundo. Y es genial porque se escuchan pues distintos puntos de vista, o sea que es algo que está muy bien. Y además lo vemos en directo, porque no es como por ejemplo estas preguntas que voy a contestar yo ahora, que bueno, hacéis la pregunta y yo la contesto, sino como que hay un proceso de feedback. Uno pregunta, otro comenta, puedes repreguntar, puedes dar ejemplos. La verdad es que está bastante genial. Pero bueno, vamos con vuestras preguntas. La primera me la hizo Paul desde la web y dice así: Hola David, escuchando este podcast me ha surgido la duda de qué tipo de documentos necesitamos para presentar el guión. Es decir, una vez que tenemos el guión terminado, ¿qué necesitamos? Sinopsis, dossier, tratamiento. ¿Podrías hacer una especie de checklist con los documentos que deben acompañar a un guión? ¿Y una obra de teatro? Muchas gracias. Bueno, Paul, normalmente, bueno, cuando uno firma un contrato para hacer un guión, realmente lo único que te piden en ese contrato es el guión, ¿no? Que el guión es lo básico, ¿no? Pero sí que es verdad que eso, aunque sea por contrato lo que te piden, normalmente en el proceso también te piden cierto tipo de cosas, ¿no? Aquí tendremos que diferenciar los documentos que son documentos de trabajo, como por ejemplo la escaleta y el tratamiento, que, bueno, pues si tú estás haciendo un guión para alguien, probablemente tengas que mostrar en la escaleta, mostrar el tratamiento e ir aprobando todo eso por etapas antes de pasar a la fase del guión. Pero bueno, esos son documentos más bien como de trabajo. Pero también intuyo que lo que tú te refieres es a, una vez que terminas tu guión, qué documentos vamos a necesitar presentar a los distintos estamentos que nos piden. Y eso obviamente siempre va a depender de donde tú te presentes, ¿no? Pues hay concursos que te piden unas cosas, otros que te piden otros, pues esto lo hablamos ya hace poco, ¿no? En unas preguntas y respuestas, ¿no? Y te piden de repente una sinopsis de 5 páginas, otros de 10, otro de 20, y siempre lo que tú tienes que hacer obviamente es atenerte a lo que te piden. Y sí que normalmente si tú trabajas con una productora, en esa productora este tipo de cosas de contenido te van a volver a ti.
Es verdad que tú como guionista va a llegar un momento donde te van a decir, mira, vamos a presentarnos a esta subvención y nos piden, yo que sé, si es una serie, mapa de tramas. O nos piden una sinopsis de 2 páginas, una sinopsis de 5 páginas. Y es la típica historia que vas a tener que al final preparar tú como guionista, ¿no? Aunque solamente estés contratado para hacer el guión, es verdad que esos documentos te tocan a ti. Pero bueno, ya que me estás pidiendo una checklist, sí que te voy a decir cierto tipo de documentos que probablemente te pidan a lo largo de todo ese proceso de buscar financiación y sacar adelante un proyecto de un guión o incluso de una serie. Y bueno, pues habrá algunos que te pidan estos, otros a lo mejor no te piden todos, pero bueno, sí que más o menos a lo largo desde que surge la idea y se consigue financiar la película, y si te vas a presentar a distintos concursos, llamados, subvenciones, lo más probable es que te pidan algunos de estos documentos. El primero de ellos obviamente es el logline. Logline, si haces... Muchos de estas historias, si tú haces un dossier va a estar incluido, ¿no? Pero bueno, yo voy a hablar de cada elemento de forma separada, ¿no? Por un lado, el logline sí que vas a tenerlo. De logline, bueno, he hecho podcast de series de logline, hay cursos de logline. Tú y Paul que estás suscrito, bueno, puedes ver el curso de logline para venta. Bueno, pues un logline, es decir, contar nuestra película, ¿no? en una frase, sí que vas a necesitar tener un logline potente y lo vas a utilizar muchas veces, ¿no? Luego también sí que te va a hacer falta una sinopsis corta. Una sinopsis corta, pues sinopsis corta de media página, que dependiendo de si es un dossier de venta, si estás buscando la subvención, dependiendo para lo que sea, pues tienes que incluir el final o no, porque si es una sinopsis comercial no hace falta incluir el final, pero si es una sinopsis para que estés buscando una subvención, probablemente sí que incluyes el final en esa sinopsis corta, que puede ser media página, vamos, como máximo una página, más de una página no. Luego también te va a hacer falta una sinopsis larga o argumento, ¿no? Que normalmente suele ser entre 5 o 10 páginas. Pero, ya te digo, esto siempre depende, hay que fijarse muy bien en las bases de quien te lo pide, ¿no? Pero sí que es verdad que vas a necesitar un argumento de entre 5 o 10 páginas para mostrar. Luego hay otro elemento que también te lo piden algunas veces, que es el tratamiento. El tratamiento, hay gente que lo llama el argumento a esto. Es decir, contar tu historia de una forma más desarrollada, que puede ser 20 o 30 páginas. Esto hay veces que te lo van a pedir, muchas veces no, y puedes pasar simplemente del argumento de 5 páginas al guión. Yo recomiendo trabajar con el tratamiento y yo así lo hago como forma de trabajo para desarrollar la historia antes del guión. Pero bueno, que te lo pidan, el tratamiento te lo pueden pedir o no. Y luego, obviamente, el guión. El guión, dependiendo de dónde te lo presentes, te va a hacer falta, ¿no? Guión, obviamente, siempre la última versión actualizada. Hay veces que si estás pidiendo una ayuda a desarrollo, pues te vale, lo que te piden es el first draft, lo que te piden es la primera versión del guión, porque claro, ahí lo que te hacen es dar un dinero, una subvención para poder desarrollarlo, con lo cual ahí no hace falta que esté perfecto. Con lo cual, bueno, siempre hay que atenerse a lo que te presentes, ¿no? Pero claro, luego en otros elementos, obviamente, si estás buscando financiación, cuanto el guión esté más finalizado, pues mucho mejor, porque se supone que estará mejor. Y luego, por último, el dossier de venta. El dossier de venta normalmente lo hace la productora, pero a ti, dentro del dossier de venta, probablemente como guionista, te toque desarrollar algunos elementos como, pues eso, el logline, a lo mejor el concepto, los personajes, ya sea película o serie, probablemente también tengas que desarrollar un pequeño parrafito de cada uno de los personajes. La sinopsis corta, ¿no? O sinopsis larga a lo mejor, depende del tipo de dossier de venta. Luego hay otros elementos como estética, presupuesto, otros elementos del dossier de venta que esto ya no te lo van a pedir. Esto, os recuerdo que hay un curso de dossier de venta que podéis echar una ojeada y que, por ejemplo, en la última clase vemos el ejemplo de explota, o sea que está muy bien porque, bueno, vemos el dossier con el que se vendió el proyecto y cómo fue evolucionando, ¿no? Es una clase, yo creo, bastante práctica, ¿no? Para eso. Pero bueno, resumiendo, Paul, logline, la sinopsis corta, la sinopsis larga o argumento, a lo mejor el tratamiento, el guión y luego como el dossier de venta, dentro del dossier de venta algunos epígrafes que te piden a ti como guionista que desarrolles, y si tú mismo estás vendiendo tu idea probablemente tengas que desarrollarlo tú entero, pero bueno, esto depende de si estás solo en el proyecto o hay más gente. Nos vamos con la segunda pregunta que me la hizo Diego en LinkedIn y dice así: ¿hay algún vídeo en el que se hable de los tipos de formato de serie autoconclusiva? Me lo pregunto porque no sé a ciencia cierta por qué en las series autoconclusivas, como por ejemplo The Big Bang Theory o Black Mirror, los personajes pueden repetirse en cuanto a presencia o intervención de un capítulo a otro.
Bueno, esta última parte de la pregunta no la entiendo muy bien, pero vamos, sí que entiendo que vamos a hablar de series autoconclusivas. Y luego continúo porque él me hace más preguntas y dice: en Black Mirror no existe repetición de personaje, pero sí de actor o actriz. Por eso lo comento, ya que en el caso de Big Bang Theory, los personajes se mantienen de un capítulo a otro e incluso de una temporada a otra. En Black Mirror no existe repetición de personaje, pero sí de actor o actriz. Por eso lo comento, ya que en el caso de Big Bang Theory, los personajes se mantienen de un capítulo a otro e incluso de una temporada a otra. Sin embargo, la trama principal de uno de ellos no tiene continuidad en el siguiente o los siguientes. La duda que junto al anterior me planteo es: si los personajes, sean estos principales o secundarios, se mantienen, ¿no se supone que de una forma u otra la trama principal o como mínimo alguna subtrama también tendría cierta continuidad? Bueno, esto es una especie de galimatías, ¿no?, entre personajes, actores, pero bueno, yo luego intento resolver un poquito y que por lo menos nos queden claros todos los conceptos. Claro, una cosa son las tramas autoconclusivas y otra cosa son las series autoconclusivas. Si nos vamos un poco a los conceptos, hay dos tipos de tramas, ¿no?, en una serie: las tramas autoconclusivas y las tramas en continuidad o tramas seriales. Las tramas autoconclusivas, como su propio nombre indica, quiere decir que dentro del propio capítulo, ¿no?, dentro del propio episodio, empieza y termina esa trama, ¿no? Y son las tramas que nos encontramos normalmente, por ejemplo, en la sitcom, en las telecomedias, donde, yo que sé, tú ves Los Simpson y al principio del episodio empiezan a pasar millones de cosas, que puede acabar que yo que sé, que Bart Simpson llega a la luna o se muera, pero luego al final del episodio toda esa trama termina de tal forma que, bueno, pues acaba y se vuelve otra vez como al inicio de la serie. De tal forma que tú puedes ver los episodios que no están en continuidad. O sea, tú puedes ver un episodio uno, luego otro, puedes ver uno anterior, uno futuro, y no se modifica nada la historia, ¿no? Esas son las tramas autoconclusivas, ¿no? Por ejemplo, en un procedimental, pues en House, pues yo que sé, surge un caso de que hay un enfermo y a lo largo de todo el episodio, pues lo van solucionando y al final se soluciona ese caso del enfermo. O los típicos CSIs o de investigación. Pues al principio surge el caso. Bueno, a lo largo del episodio se va resolviendo y al final se resuelve. Eso sería una trama autoconclusiva. Luego están las tramas en continuidad, que son las que duran varios episodios. Pueden ser que dure una temporada entera, que es una temporada que empiece, o sea, una trama que empieza y dura toda la temporada, o que a lo mejor te dura 4 o 5 episodios. Pero con trama estamos hablando siempre de los personajes. Hay un momento donde aquí en su pregunta estaba hablando de los actores y eso no tiene nada que ver. Que lo haga un actor u otro en una temporada u otra, eso no tiene nada que ver. Lo que importa son los personajes, ¿no? Las tramas tienen que ver con los personajes, no con los actores, ¿no? Porque, bueno, es posible que incluso de repente a un personaje en una temporada lo haga otro actor porque ese actor lo ha dejado, ¿no? O sea, nosotros estamos siempre hablando de personajes, no de actores. Que lo haga un actor u otro tiene que ver con la producción, no tiene que ver con la historia. ¿Y qué pasa? Que partiendo de que existen estos dos tipos de tramas, las autoconclusivas y luego las seriales o en continuidad, existen series que las series que se conocen como series autoconclusivas son las series que tienen la trama principal, es una trama autoconclusiva, ¿no? El ejemplo que os ponía de Los Simpson o de CSI, ¿no? O sea, hay una trama muy importante que empieza y acaba dentro del propio episodio. Luego existen otras series que son, por ejemplo, los culebrones, los seriales, muchos dramas que son en continuidad, y ya que la trama empieza en el primer episodio, por ejemplo, y va avanzando por los episodios. Claro, en esas series no puedes cambiar de orden. No puedes ver, por ejemplo, Chernobyl o Gambito de Dama y ver el episodio 4 y luego ver el 2, porque obviamente te lo están contando la historia cronológicamente y no te enterarías. En Los Simpsons sí puedes ver en una temporada de repente el episodio 4 y luego el 2, porque en cada uno empieza una trama diferente. Y luego existen otras series que mezclan las dos, que tienen una trama autoconclusiva y otras tramas en continuidad, que es un poco lo que estaba comentando. Claro, cada vez las series son más complejas y funcionan más así. Tú ves, por ejemplo, una serie como Dexter tiene una trama en continuidad que avanza durante toda la temporada, durante la primera temporada, por ejemplo, que es él, sus impulsos asesinos, ¿no? Cómo va matando gente y cómo le van investigando a ver si le descubren o no.
Y luego en cada episodio vemos una trama autoconclusiva, que es que él elige a alguien a quien matar y vemos como poco a poco hasta que lo mata al final del episodio, ¿no? Entonces van mezclando unas tramas con otras y ahí es donde se puede producir un poco la confusión. Normalmente como series autoconclusivas es porque lo importante es que la trama importante y empieza y acaba, y eso está muy, muy claro desde el formato, que cada uno de los episodios, por ejemplo las procedimentales, tienen un caso distinto. O si ves una sitcom, por ejemplo, ves Friends, y en cada uno de los episodios tiene una trama que empieza y acaba dentro del propio episodio. Y eso no implica que de repente pueda haber un especial que te dure 2 episodios, o que a lo mejor luego haya una trama que luego la continúan un poco unos episodios después, o que te dura un poquito más, pero sí que la trama principal empieza y acaba dentro del propio episodio. Por eso es una autoconclusiva, ¿no? Y las sitcoms suelen ser así. Pero ya os digo que la mayoría ahora funcionan mucho las series más híbridas, que tiene su trama autoconclusiva muchas veces, pero luego obviamente, como él comenta, tienes algunos personajes que hay tramas que van en continuidad. Que pueden mantenerse en continuidad. Y luego se ve también mucho algunos donde hay cambios entre una temporada y otra, ¿no? Tú ves Friends y a lo mejor de repente dices, ah, mira, aquí estos estaban novios, pues yo que sé, en la temporada 5. ¿No? Una serie, por ejemplo, como Cheers. En Cheers, de repente, pues en la primera temporada Sam y Diana estaban ahí tira y afloja a ver si se liaban o no. En la segunda se liaron, ¿no? Y estuvieron saliendo juntos, y luego la tercera lo dejaron, ¿no? Hasta la quinta. Claro, si yo ahora de repente veo un episodio y veo que son pareja, digo, esto es de la segunda temporada. Y seguimos siempre hablando de una serie autoconclusiva, pero obviamente ellos mantienen cierta relación que se mantiene a lo largo de toda la temporada. Y también sobre esto, Diego hacía alguna pregunta más. Hay quien dice que las series procedimentales también son autoconclusivas, pero no sé si se refieren bien a que sus temporadas pueden prolongarse en el tiempo de manera ilimitada, o bien a que sus capítulos tienen una estructura fija cuyas tramas empiezan y concluyen de manera independiente en cada uno. Sí, a eso se refiere. No a que las temporadas se prolonguen o no. La trama autoconclusiva siempre se refiere a que empieza y concluye en el propio episodio. La trama, a eso es a lo que se refiere. Claro, es verdad que las series con tramas autoconclusivas como la sitcom, es verdad que se pueden prolongar durante mucho tiempo, ya que te vas inventando tus pequeñas tramas para cada uno de los episodios y ya está, no es que estés contando una historia, ¿no? Sino lo vas siguiendo más con tu día a día, como Friends, pues te tiras 10 años, ¿no? De serie. Pero bueno, autoconclusiva quiere decir que empieza y acaba en el propio episodio. Y tiene también otra pregunta que dice, si la serie es autoconclusiva al estilo Death, Love and Robots, ¿habría que hacer una biblia, una memoria y un dossier de venta por cada capítulo, o solo hablar de lo importante? Tagline, logline, sinopsis, argumento, géneros, temática, personajes principales, referencias narrativas y estéticas, estilo y estructura. Bueno, aquí estamos mezclando otra cosa. O sea, Death, Love and Robot es autoconclusiva, pero no es autoconclusiva porque cada episodio sea diferente uno de otro. Es autoconclusiva porque cada una de las tramas empiezan y acaban dentro de ese mismo episodio. Luego, dentro de que sea autoconclusiva, hay algunas que tienen los mismos personajes a lo largo de toda la temporada o de toda la serie, como por ejemplo la sitcom, y hay otras que son, además de autoconclusivas, cada una tiene personajes y un mundo dentro de cada episodio, porque son independientes entre sí. Y lo que lo une es la temática. Como por ejemplo Black Mirror, que estaba contando antes, ¿no? O Death, Love and Robot, ¿no? Y cada uno de los episodios es independiente temáticamente. Pero que sea independiente temáticamente y con otros personajes no es lo que lo hace autoconclusivo. Lo que lo hace autoconclusivo es que la trama empieza y acaba en el propio episodio. En este caso, a la hora de hacer una serie, de hacer una biblia, no tienes que hacer una biblia por cada uno de los episodios, ¿no? Porque tú lo que vendes es la serie, no cada uno de los episodios. Tú, cuando haces una biblia de serie, lo que te está vendiendo es el tagline. El tagline de Black Mirror es uno único para toda la serie, aunque cada uno de los episodios te cuente una historia distinta. Tú estás vendiendo en Black Mirror, por ejemplo, pues eso, este universo distópico, donde pasan cosas que están muy cercanas a la realidad, relativas a la tecnología, que nos podrían asustar, ¿no? Y el logline igual, es genérico para toda la serie. Y lo que pasa es que, claro, luego tú en esa serie, dentro de la sinopsis, vas a poner sinopsis de capítulos, y ahí sí, ahí vas a poner cada uno de los capítulos, vas a contar la sinopsis de cada uno de los episodios de forma independiente. Pero el género es igual, la temática es igual. Claro, ahí los personajes sí que obviamente cada uno de los episodios va a tener unos personajes diferentes, porque no se repiten.
Pero, por ejemplo, las referencias narrativas, estéticas, el estilo, la estructura, todo ese tipo de cosas se repiten en todos los episodios, aunque cambien los personajes y la historia. Por eso, series como Black Mirror y Big Bang Theory, que sería otro ejemplo de sitcom, son autoconclusivas y no tienen nada que ver. En una hay personajes que continúan durante todas las temporadas y en otro cada uno me está contando una historia. Pero lo que lo convierte en autoconclusivo, como digo, y yo ya he dicho unas cuantas veces, es que la trama empieza y acaba en el propio episodio. De todo esto, por ejemplo, hablo mucho en el curso de mapa de tramas, que os invito a que lo veáis los suscriptores, y en el curso también de Biblia de series o el de webseries, porque claro, uno cuando crea una serie tiene que tener claro cuál es su estructura y cuál es su relación de sus episodios. Si van a ser tramas autoconclusivas, si van a ser en continuidad, si vas a mezclar tramas autoconclusivas con otras en continuidad, y todo eso es lo que vas a tener que poner en la Biblia. Y volviendo a otra de las preguntas que hacía Diego, decía, si los personajes se mantienen, ¿no supone de una forma que la trama principal también tendría cierta continuidad? Pues puede tener continuidad o no. Obviamente, que los personajes se mantengan en Friends da cierta continuidad. O sea, viven los 5 en una casa, los otros en otro y les vas viendo en todos. Pero cada trama es nueva. Porque la trama nueva de hoy es pues que a uno le visita la madre o que el otro se ha comprado tal. Y esa es la trama nueva. Esa es la trama nueva que empieza y acaba dentro de ese episodio. O sea, obviamente hay cierta continuidad porque los personajes los mantenemos, pero no es una continuidad de trama. Bueno, lo dejamos aquí, que me he enrollado un poquito con el tema de las series autoconclusivas, pero bueno, sí que como veo que hay alguna serie de conceptos que están un poco confusos, creo que está bien detenerse un poquito para que nos quede claro a todos. Bueno, si pensáis que este podcast le puede ser útil a alguien, pues nada, decírselo que lo escuche, que lo puede escuchar en cualquier podcatcher, en iTunes, en iVoox, en Spotify, en Amazon Music, también subo los vídeos a YouTube, bueno, estamos en todos los sitios. Muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías porque ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!